Querido Padre Pedro, ¿podría tratar de explicarnos un poco el misterio del dolor y sufrimiento en nuestra tierra? Para mí es muy difícil entenderlo. Muchas gracias y un afectuoso saludo en Cristo. Enrique Cruz, Santiago de Chile. Enrique, Dios te bendiga. Esa es una pregunta que nos hacemos constantemente. Si Dios es un Dios bueno, si Dios es un Dios amoroso, si Dios es un Dios que quiere nuestro mejor bien, ¿por qué permite el sufrimiento? Yo recuerdo cuando mamá se estaba muriendo y la veía agonizando, yo quería darle oxígeno de mi oxígeno para que ella pudiera recuperarse, para que ella pudiera vivir. Y sin embargo, yo la veía morir y yo decía: Señor, ¿qué puedo hacer por mi madre? Ayúdame. Y nos preguntamos: Señor, si tú todo lo puedes, si tú eres el Dios de la victoria, el Dios del poder, ¿por qué permites tanto dolor, Señor? ¿Por qué permites tantos niños que se mueran de hambre? ¿Por qué permites tantas injusticias, Señor? ¿Por qué permites tantas familias destruidas? ¿Por qué permites tanto dolor, Señor? Un par de razones que quiero compartir con ustedes. Primero que todo, el dolor muchas veces es la consecuencia de nuestros pecados, hermanos. Dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, en el capítulo 1 y capítulo 2, que cuando Dios crea, Dios lo ve todo bueno. Dios lo ve todo bueno. Y cuando Dios crea al ser humano, que es la cúspide de su creación, Dios ve que es muy bueno, muy bueno. Lo más hermoso, lo más grandioso que Dios ha hecho. ¿Por qué? Porque Dios nos ha creado a imagen y semejanza suya. El ser humano estaba feliz. ¿Por qué? Porque había una relación íntima con Dios y había una relación íntima entre ellos. Pero ¿qué es lo que sucede? Dice la palabra de Dios, que si bien es cierto que vivía en el paraíso, es decir, en la gloria de Dios en alguna forma, pierden el paraíso, pierden esa relación con Dios, pierden ese sentido de gloria de Dios. ¿Por qué? Porque pecan. Y al pecar, el ser humano se destruye a sí mismo. Destruye la relación entre ellos y destruye la relación con Dios. Y como resultado, entra el dolor. Y ahí vemos la consecuencia. No solamente pierden el paraíso nuestros primeros padres, Adán y Eva, pero ¿qué es lo que le pasa a los hijos? Uno mata al otro. ¡Qué dolor tan terrible! Un papá y una mamá ver por primera vez a un hijo en el suelo muerto, a consecuencia de la envidia de su hermano. Y eso, a lo largo de la historia, se ha repetido una y otra vez. Las guerras, las matanzas, las violencias, los crímenes, hasta el día de hoy. Por el pecado que ha entrado en el corazón del ser humano. La ausencia de Dios. Tanta gente que se pregunta, ¿por qué tantos crímenes en las escuelas? ¿Por qué tantas bombas? ¿Por qué tantas matanzas en los teatros, etcétera? Ausencia de Dios, hermanos. ¿Por qué tantos problemas en las familias? Ausencia de Dios, hermanos. Desafortunadamente, esa es una realidad. ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanto sufrimiento? Ausencia de Dios, hermanos. ¿Causado por qué? Por el pecado de nuestras vidas. Pero también el dolor puede ser causa de crecimiento, causa de fortalecimiento, causa de un proceso de santidad. Me gusta mucho la historia de este señor que le gustaba examinar los insectos. Y él vio un día una oruga, ¿sí? Una mariposa estaba tratando de salir de su concha y trataba de ejercitar las alas para poder volar. Y trataba y trataba y trataba. Y aquel hombre ya se impacientaba viendo a aquel animalito tratando de liberarse, ¿verdad?, de aquello que le impresionaba. Y aquella mariposa seguía tratando, levantando sus alas, pero no podía. Las alzaba y las bajaba, las alzaba y las bajaba. Y finalmente le agarró una tijera y cortó la oruga. Y aquella mariposa salió, pero no podía alzar vuelo porque sus alas eran demasiado débiles. Necesitaba de aquel dolor, necesitaba de aquel proceso de crecimiento para poder tener fortaleza en sus alas y poder volar. Yo me acuerdo de aquella anécdota muy hermosa de Santa Teresita del Niño Jesús. Tenía una hermana religiosa que se ponía al lado de ella a lavar su hábito. En aquella especie de piscina pequeña donde ellas lavaban sus ropas.
Y aquella hermana le echaba el agua sucia en la cara a Teresita. Y Teresita al principio estaba enojada, súper enojada. Pero un día comprendió otra vez la oración, el Señor le habló y le dijo, ella, yo la permito que haga lo que hace para tu santificación. Y de ese momento en adelante, su actitud hacia la hermana cambió y después llegaron a ser grandes amigas. A veces el sufrimiento es necesario para nuestro fortalecimiento espiritual y el de otros también.